puesto a grabar. Ahí ya estamos oficialmente grabando, entonces ahora sí vamos a entrar a compartir la pantalla para poder ahora sí dejar la constancia de que sí estamos haciendo las cosas como debe ser. ¿Ok? Ahí está la diapositiva. La diapositiva la leen clara o hay que agrandar un poquito la imagen. Está clara, profe. Cada quien la agranda desde su... Bueno, está clara. No la lectura. Léame el encabezamiento y léame el problema 1 a ver si le queda claro. A ver. ¿Aló? Haga lectura. ¿Aló? Haga lectura de la diapositiva. ¿Qué dice allí? Ahí la tenemos. ¿Listo? Jóvenes, ¿está clara la diapositiva para todos? Sí, señor. Yo la veo clara. Marvin la ve clara. María Fernanda, ¿qué dice? Marjorie, ¿qué dice? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces dice, taller 1, estequiometría, reacciones químicas. Problema número 1. Tal cual como está aquí, lo deben tener ustedes en el taller. Por eso les dije que trajeran el taller y lo tuvieran a la mano para poder mirar si efectivamente es el problema que corresponde a ese taller. Dice, un método de laboratorio para preparar oxígeno gaseoso consiste en la descomposición de clorato de potasio sólido. Ahí está la reacción química. Dice, ¿cuántos moles de oxígeno se producen cuando se descomponen 32,8 gramos de clorato de potasio? Y hay dos preguntas más. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es la mecánica para resolver este tipo de problemas? Primero, plantear la ecuación química. La reacción, ya la tienen aquí. Ya tienen la reacción aquí. Clorato que se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Aquí la tienen. Ya la ecuación está planteada. Ahora, el segundo paso de importancia es balancear la ecuación. El balancear la ecuación es fundamental, porque si no se hace un balance de la ecuación, no llegamos a ninguna parte. Una vez balanceada la ecuación, ¿qué significa? Que el número de átomos de los reactivos debe ser igual al número de átomos que aparecen en productos. Por ejemplo, si tenés 2 potasios al lado izquierdo, te tienen que aparecer 2 potasios al lado derecho. Si tenés 2 cloro al lado izquierdo, te tienen que aparecer 2 cloro al lado derecho. Si tenés 6 átomos de oxígeno al lado izquierdo, te van a aparecer 6 átomos de oxígeno al lado derecho. Allí la ecuación está balanceada. ¿Listo? ¿Perfecto? Bueno. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos pide el problema. El problema nos dice que de esa ecuación balanceada debemos obtener un resultado. ¿Un resultado en qué? En gramos o en moles de oxígeno. En gramos o en moles, dependiendo de qué nos plantea el problema. Bueno, perfecto. El reactivo que tenés allí tiene un peso molecular y cada uno de estos productos tiene un peso molecular. Debes averiguar el peso molecular de toda la molécula. ¿Cuántas moles tenés aquí? 2 moles para una molécula de clorato de potasio. Buscas cuánto te pesa el clorato de potasio todo, cuánto pesa el potasio, lo sumas con el peso del cloro y lo sumas con el peso de los 3 átomos de oxígeno y todos esos resultados los vas a multiplicar por 2. Cuando esto lo multiplicas por 2, todo ese compuesto te pesa 245 gramos. Me voy a los productos y hago lo mismo. Busco los pesos individuales, lo sumo y lo multiplico por el número de moles. Aquí el número de moles para el cloruro de potasio es 149. Y el número de moles
el número de gramos para el oxígeno, acá es 96. Son los gramos totales de cada sustancia, considerando su respectivo número de moles. El problema me dice que tengo 32.8 gramos de clorato. Míralo, aquí está. 32.8 gramos de clorato. Pero, ¿qué me está pidiendo el problema? Hallar el número de moles de ¿qué? De oxígeno. Míralo, aquí está. El número de moles X es el número de moles de oxígeno. Como tengo una ecuación química aquí, entonces yo puedo perfectamente aplicar lo que a ustedes les gusta y les fascina, una reglita de 3, como la escuelita de Doña Rita. 245 me produce 96. 32.8, ¿cuánto me produce? ¿Sí ven? Aquí está la X. Entonces, es simplemente armar una ecuación de primer grado. X, que es la incógnita que debo hallar, es igual al valor que medimos de clorato, que es 32.8, multiplicado por 96, dividido entre 245. Esto me da la expresión que ustedes ven aquí. Esta expresión me da 12.85 gramos. ¿De qué? De oxígeno. Estos son 12.85 gramos de oxígeno. Pongámosle aquí. No sé si me va a caber, de todas maneras yo creo que sí me cabe. Pongámosle de O2. No me dejó. Bueno, vamos a hacerle un arreglito a ver si se deja. Ahí se dejó. Ahí se dejó. Entonces, tenemos 12.85 gramos de oxígeno, pero como la respuesta me dice que debe ser en moles, esos gramos lo debo convertir ¿a qué? A moles. Entonces yo tengo 12.85 gramos de oxígeno, lo multiplico por una mol de oxígeno, ¿y cuánto me pesa la mol de oxígeno? O2, 32 gramos. Esa división me da 0,4 moles de oxígeno, esa es la respuesta. La respuesta para este punto 1 es que cuando se descompone el clorato, la cantidad de oxígeno obtenida es 0,4 moles. Hagamos una pausa allí y le pregunto al auditorio, ¿está clara la explicación? ¿Qué no entendieron? ¿Qué más se le puede explicar de esto? Escucho voces. Profe, a mí me dio también 0,4, pero a mí me dio un resultado con más decimales, o sea, me dio 0,4005. Mijo, por los decimales no te preocupes, ponerle 0,41, 0,45, eso es la misma historia, mijo. ¿Sí? Le puedes colocar 2 decimales o lo puedes colocar un decimal y te va a dar la misma historia. Son 0,4 o 0,40, 0,45 moles de oxígeno, ya, no te preocupes. Igualmente, a mí también me dio... Ah, bueno, profe. Bueno. 0,4. El número de decimales es lo de menos. Lo importante es que te dé 0,4, no te puede dar 0,3 o 0,35 o 0,25. Te da 0,4 y extender 2 decimales más o un decimal más, perfecto, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda respecto a este punto? Ah, profe, otra cosita, pues el procedimiento que yo hice es diferente al que usted tiene aquí en pantalla, pero dio el mismo resultado. Mijo, vuelvo y te repito lo que le dije ahorita a Lynn. Eso es un tema de gusto, ¿sí? Ese es un tema de gusto. La niña que está de rosado te gusta más que la que está de rojo. Pues es un tema de gusto. ¿Te gustó el rosado, mijo? ¿Y ahí qué vamos a hacer, pues? Donde hay gusto no hay disgusto. Entonces, si te da lo mismo, utilizaste una vía, un camino distinto, perfecto, no hay problema. Aquí en química nadie tiene la verdad revelada, mijo. Esto es listo, profe. Muchos de nosotros optamos por hacer cosas distintas y diferentes y llegamos a la misma historia. Bueno, ¿alguna pregunta más respecto a ese punto? Bueno, sigamos. Este punto del taller 1, problema 1, perfecto. Del mismo taller el problema número 2.
estos son problemas ejemplos que yo tomé para resolverlos y que ustedes los pueden seguir y lo pueden ejecutar en los problemas similares que tienen allí planteado en los talleres. ¿Vale? Bueno. Problema 2. Dice, ¿cuántos gramos de carbonato de plata deben haberse descompuesto si se obtuvieron 7.511 gramos de plata según la reacción? Aquí está la ecuación química. Carbonato de plata más produce plata más dióxido de carbono más oxígeno. O sea, esta es una reacción de descomposición donde el compuesto se descompone y te origina 3 productos. ¿Listo? Bueno. Lo primero, plantear la ecuación. Lo segundo, balancear la ecuación. Ya saben qué es balancear la ecuación. Número de átomos de reactivos igual al número de átomos de producto. La ecuación como está aquí, está balanceada. ¿Listo? Está balanceada. ¿Qué me toca hacer ya? Buscar cuánto me pesa este compuesto. Todo el compuesto, cuánto me pesa. Sumando los pesos individuales, me da un resultado y lo multiplico por 2 y me da 552 gramos. Acá la plata es 107 multiplicado por 4, te da 432. Al dióxido y al azufre ni los tocamos porque no los necesitamos. Entonces, simplemente nos enfocamos en la pregunta y buscamos lo de nuestro interés. ¿Qué nos da el problema? Que tenés como producto 7.511 gramos. Y te dice que para que te dé este producto de 7.511 gramos, ¿cuánto carbonato de plata debes tener? Aquí tenés la X. Esto es lo que te piden. Ahora, cuando ya se tiene esta ecuacioncita aquí, cuando ya se tiene esta reglita de 3, pues sencillamente es plantear la ecuación de primer grado, donde 552 gramos de carbonato de plata multiplica los 7.511 gramos de plata y lo divide entre 432 gramos de plata. Míralo, aquí está. Esto aquí me faltó. Aquí es una división. Allí sin uno querer le salen algunos gazapos a veces. ¿Listo? Ahí te salen a veces algunos gazapos sin querer queriendo. Y ese es el resultado. Ese es el resultado de este problema. Necesito 9.567 gramos de carbonato de plata para producir 7.511 gramos. Listo, el problema está solucionado. Este problema 2 es idéntico al problema número 1. La misma historia, la misma cosa. Profe. ¿Listo? Sí, adelante. Yo realicé el mismo proceso, pero a Sí. mí me dio 9.600 gramos. Mijo, lo que pasa es que de pronto estás tomando, por ejemplo, yo tomo la plata como 107 y la plata, sí, y la plata puede tener un valor de 107.5 y le pusiste 108, por ejemplo. O sea, esta diferencia de en el resultado, pues tampoco es peste que ande, ¿no? Entonces no te preocupes porque a mí me da 9.567 y a ti te dio 9.600, tranquilo, no pasa nada. Listo, profe. Bueno, sigamos. Viene en el taller hay un tema muy especial que es el tema de reactivo límite. Por eso lo señalé aquí, reactivo límite. Primero tenemos que tener en cuenta en una reacción química qué es el reactivo límite y qué función cumple. Entonces, cuando hablamos de reactivo límite es que tenemos en una reacción, en la parte de reactivos, tenemos dos sustancias.
Una de esas dos sustancias hace reactivo límite. ¿Qué significa eso? Que una de esas dos sustancias me va a controlar la formación de productos. Una de esas dos sustancias controla la formación de productos. Y esa sustancia que controla la formación de productos es la sustancia que se consume en su totalidad. Entonces, el reactivo límite tiene dos funciones en una reacción química. Controlar la formación de productos y a su vez debe consumirse en su totalidad. O sea, el reactivo límite no puede estar en exceso. Esa es la realidad del reactivo límite. ¿Está claro el concepto de reactivo límite, jóvenes? Se consume en su totalidad y es el que me controla la formación de productos. Pare de contar, pare de sufrir. Esa es la realidad. Bueno, con ese concepto claro, cuando a nosotros nos plantean problemas que involucran reactivo límite y son dos sustancias, tenemos que buscar cuál de esas sustancias es el reactivo límite. En algunos casos, el problema te dice que el reactivo A lo tenés con X cantidad en gramos o X cantidad en moles. Y el reactivo B está en exceso. Cuando ya te dan esas alternativas, te están diciendo que el reactivo B está en exceso, pues de una vez te están diciendo que el reactivo límite es A, porque A no está en exceso. ¿Listo? Ya te están dando la información donde te dicen, trabaje con A y obtenga los resultados de productos a partir de A. Eso es todo. ¿Vale? Bien. Vamos al grano. Vamos al problema 4, reactivo límite. El problema me dice que qué masa de cloruro de plata se puede preparar a partir de la reacción de 4,22 gramos de nitrato de plata con 7,73 gramos de cloruro de aluminio. Entonces observen, nitrato de plata y cloruro de aluminio son reactivos y cloruro de plata es producto. Entonces vamos a ver la ecuación y vamos a ver las condiciones de esa ecuación. Aquí está la ecuación. Nitrato de plata, cloruro de aluminio, nitrato de aluminio y cloruro de plata. ¿Listo? Pero el problema está vamos a hallar cuál de estos dos es el reactivo límite. ¿De dónde nos valemos para hallar cuál de ellos dos es el reactivo límite? En los datos que nos da el problema. Nos da 4,22 gramos de nitrato de plata inicialmente y 7,73 gramos de cloruro de aluminio. Perfecto. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo claro. Entonces, vamos a buscar el reactivo límite. El reactivo límite es aquel que está en menor número de moles en la ecuación química. El reactivo límite es aquel que está en menor número de moles en la reacción química. Entonces, miremos. Esos 4,22 gramos, ¿cuántas moles son? Aquí están. De nitrato de plata, aquí está. Este valor 170, es lo que pesa una mol de nitrato de plata. 4,22 gramos de nitrato sobre el peso de una mol por una mol. Aquí tengo 0,024 moles de ¿qué? De nitrato de plata. Y acá en la parte inferior tengo 773 gramos de nitrato de aluminio, perdón, de cloruro de aluminio, de tricloruro de aluminio, dividido entre el peso molecular del tricloruro. Eso me da 0,057 mol. ¿Cuál de las dos sustancias tiene mayor número de moles? El tricloruro de aluminio. Entonces, ese tricloruro de aluminio no es el reactivo límite porque está en mayor cantidad. Lo descarto. Mis cálculos para la ecuación química los voy a hacer a partir del nitrato de plata. Aquí le coloco reactivo límite, nitrato de plata. Listo, está claro. Bueno, pausa. Hagamos pausa. Pregunta. ¿Está claro el mensaje para esta ecuación? ¿Alguna pregunta allí? Profe, ¿de dónde Sí. sale el 1,70 gramos? ¿170 gramos? Ajá.
Es el peso, 170 gramos. es el peso de una mol de nitrato de plata. Ah, bueno, profe. Y el 135,5 es el peso de una mol de tricloruro de aluminio. O sea, para que ustedes puedan sacar el valor del número de moles, de los gramos que le dan de cada sustancia, ustedes toman el peso de una mol de la sustancia. O sea, yo tomo el peso de la plata, el peso del nitrato y el peso de los 3 moles de oxígeno. Todo eso lo sumo. Entonces, eso me da 170 gramos. Acá tomo el peso del aluminio, tomo el peso de los 3 cloros, todo eso lo sumo y me da 133,5. Esos son los valores que estoy utilizando aquí para darme cuenta cuál es el reactivo límite. Mi reactivo límite es el nitrato de plata. Bueno, ya con ese valor yo ya puedo trabajar tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya tengo cuál es el reactivo límite. Entonces voy a trabajar con estos datos que están aquí, estos datos. 510 gramos, ¿qué es? Todo lo que pesan las 3 moles de nitrato de plata. 435,5, ¿qué es? Todo lo que me pesa esto, este compuesto. Nitrato de aluminio, o le pueden llamar trinitrato de aluminio, pues para diferenciarlo de este, porque acá hay 3 moléculas. ¿Listo? Trinitrato de aluminio, 430,5 gramos. Y me dice que este que es mi reactivo límite, con todos sus valores, ¿cuánto me representa del trinitrato de aluminio? Aquí está, X. Les repito, cuando ustedes ya plantean la ecuación, en la ecuación química, la reglita de 3, el problema está solucionado. Esta X es la incógnita. Esta X aquí me va a multiplicar a 510. ¿Cierto? Y este 422 aquí me va a multiplicar a 430. ¿Listo? Entonces, si despejo X, X en es 422 por 430. Miren lo que aquí está. 422 por 430 dividido 510. Resultado, 3,56 gramos de ¿qué? De trinitrato de aluminio. Ahí está. Listo. Esta es la respuesta. ¿Qué diferencia tiene con los problemas anteriores? Ninguno. Ninguno. Es igualito. Aquí lo único que está variando es que yo estoy buscando cuál es el reactivo límite, no más. ¿Listo? Aquí lo que estamos nosotros es solamente buscando el reactivo límite para poder trabajar el ejercicio de la ecuación y cómo resolver la ecuación. Ya identificado el reactivo límite, pues es este. Con estos datos es que voy a trabajar. No vas a trabajarlo con los datos del tricloruro de aluminio, porque no tiene sentido, porque este no es el reactivo límite. Pausa y preguntas. ¿Está claro la información o necesitan alguna claridad? Va a haber una semana como institucional. Claro, profe, claro. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo detectar, cómo conseguir cuál es el reactivo límite en una ecuación química? ¿O está claro? ¿Está claro? Seguimos. Si no está claro, me dicen y repetimos la información. ¿No hay problema? Bueno. Estos problemas son similares, son igualitos. El molde es el mismo. Lo único que tienen que tener en cuenta, ¿qué nos pide el problema? Mire que en los dos problemas anteriores, por ninguna parte me hablaron de reactivo límite, pero en el problema 4 sí me están diciendo, hey, señor, usted antes de obtener un resultado final, identifíqueme el reactivo límite. Porque ese es el que te va a controlar la formación del producto o de los productos. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Bueno. Otro tema importante en el asunto de las reacciones químicas son los rendimientos de las reacciones. O sea, ¿cuál es el porcentaje del producto final que yo obtengo a partir de una sustancia XY que está en unas condiciones X de pureza? Entonces, aquí me están diciendo que el
tetraóxido de plomo, en medio ácido es con ácido nítrico, me forma el nitrato de plomo 2, óxido plumboso y agua. ¿Listo? Bueno. ¿Qué puedes decir? Dióxido de plomo también, que es la misma, no hay ningún problema. Dice aquí, al hacer reaccionar 5,25 gramos de tetraóxido de plomo con un exceso de ácido nítrico, se obtienen 3,19 gramos de nitrato de plomo 2. ¿Cuál es el rendimiento porcentual del nitrato de plomo 2? Entonces miren lo siguiente. De entrada, la ecuación nos dice que el ácido nítrico está ¿en qué? En exceso. Si el ácido nítrico está en exceso, no es el reactivo límite. El reactivo límite viene a ser el plomo, ¿sí? Tetraóxido de plomo. ¿Perfecto? Entonces, con estos datos ya puedo trabajar mi ecuación. Después que tenga la ecuación, ¿qué debo hacer? Balancear. Miren la ecuación balanceada acá abajo. En la parte inferior está la ecuación balanceada. Como ya tengo la ecuación balanceada y no tengo ningún inconveniente con el número de átomos de lado y lado, de reactivos y de productos, paso a trabajar la ecuación química. Al pasar a trabajar la ecuación química, voy a trabajar directamente con el tetraóxido de plomo. ¿Cuánto pesa todo este compuesto? 685 gramos. ¿Cuántos gramos me da el problema? 525, aquí está. ¿Cuánto pesa el nitrato de plomo 2? 662 gramos. Toda la molécula, incluido este 2. ¿Y cuánto me da el problema? 319 gramos. Bueno. Sucede que estos 319 gramos es lo que usted obtiene en la reacción experimental. En la reacción experimental te da 319. Pero si vas a hacer el cálculo del rendimiento, tenés que buscar este 525, ¿cuánto te origina acá? Este 525 no te origina 319. El 319 es un valor experimental. Tenés que buscar ese 525, ¿cuánto te genera? ¿A partir de qué? De los 685 de este compuesto inicial y de los 662 de este compuesto final. Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Qué tenemos aquí? Los 525 del tetraóxido de plomo lo vas a multiplicar por los 662 del nitrato de plomo 2. Y lo vas a dividir sobre los 685 gramos del compuesto inicial. ¿Cuánto te genera eso? Eso te genera 5,07 gramos. Aquí hay un errorcillo. Este no es, este es un paréntesis. Te genera 5,07 gramos de nitrato de plomo 2. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve este dato? Los 5,05. Los 5,05 es el total de nitrato de plomo 2 que yo tengo de acuerdo a la ecuación. Utilizando los 5,25 gramos. Entonces me piden el rendimiento. El rendimiento siempre va a ser un valor menor del 100%. Si el rendimiento va a ser un valor del 100%, entonces estos 3,19 gramos, de nitrato de plomo 2 lo debo dividir entre el valor obtenido, 507. Y multiplicarlo por ¿cuánto? Por 100, porque el 100 es la pureza, es el 100% de pureza del reactivo. Entonces, esto que tenemos aquí me lleva a calcular un rendimiento. Entonces, ¿cuál es el rendimiento del nitrato de plomo? La reacción, 62,9 gramos. Aquí está.
62.9 gramos. Al que le dé 60, al estudiante que le haya puesto a esto 63, no hay ningún problema. Lo aproximaste, perfecto, está muy bien. ¿Listo? Bueno, esta es la manera más simple, más sencilla de hacer cálculos de rendimiento de reacciones. Pausa y hacemos pregunta. ¿Está clara la información de cómo se obtiene un rendimiento en una reacción química? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, señor. De esta Profe, forma... una preguntita ahí en... Sí, mijo. Profe, ¿me escucha? Perfectamente. Hable. Sí, no, y no que me estaba fallando el internet, entonces... Si no, una preguntita. En este caso del rendimiento porcentual, no tiene nada que ver los moles, no hay necesidad de buscarlos o de hallarlos. Aquí no, porque aquí no, porque te están dando valores en gramos. Mira todos los valores que están en gramos. ¿Sí? O sea, si te vas a poner a hacer cálculos en moles, entonces todo lo acá arriba lo tendrías que trabajar también en moles. Pero este 525 tendrías que pasarlo a moles. Y este 319 tenías que pasarlo a moles. Pero ¿para qué te vas a complicar la vida así? Sin necesidad, si puedes trabajar esto en gramos. ¿Sí? Esto lo puedes trabajar perfectamente en gramos y no tenés ningún inconveniente. Si lo trabajas en moles, el porcentaje final te tiene que dar lo mismo, 63 o 62.9. Listo. Podés trabajarlos en moles, perfectamente válido. Pero ojo con esos cambios que muchas veces uno se confunde allí. ¿Sí? O sea, si vas a trabajar en moles, ya tendrías que trabajar acá con la reacción. Aquí tenés que, ¿un mol de qué? Un mol de tetraóxido, ¿cierto? Entonces, aquí en lugar de colocar 685 gramos, colocarías un mol, ¿cierto? Y estos 525 tendrías que convertirlos también a moles, ¿vale? Listo, profe. Listo. Acá también tendrías que coger estos 662 gramos y pasarlos a qué? A moles. A moles. Y estos 319 tendrías que pasarlos a qué? A moles. ¿Vale? Y el resultado, listo. ya el resultado final sí lo vas a trabajar porque todo está en moles. Entonces no tendría ningún problema. ¿Perfecto? Este valor 5, Bueno, sí, señor. Gracias. Este valor 507 tendrías que pasarlo a moles. ¿Sí? Entonces, al final vas a dividir moles sobre moles por 100. Perfecto. No hay ningún problema. Pero ¿para qué complicarnos por allá si podemos trabajarlo aquí directamente en la ecuación en gramos? ¿Vale? Ok, bueno. Listo, profe. Bueno, listo. Acá hay estos problemitas sí son muy sencillos, no son muy complicados, pero sí es de ponerle cuidado. Balanceo de reacciones. Cuando nosotros vimos este tema del balanceo de reacciones, nosotros hablamos que las reacciones se pueden balancear por tanteo, se pueden balancear por método algebraico y se pueden balancear por método redox. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones. Tomamos la primera y le vamos a hacer un balance por redox. ¿Redox qué es? ¿El redox qué es? Es un sistema de reducción-oxidación. ¿Qué significa eso? Significa de que los reactivos o ganan electrones o pierden electrones en la reacción. Eso es el método redox. Entonces, observen detalladamente qué pasa aquí. Aquí tenemos el hierro en estado libre. El hierro en estado libre tiene número de oxidación 0. Aquí, esto que está en la parte superior es el número de oxidación del hierro, porque está en estado libre, 0. Esa hace parte del reglamento del número de oxidación que vimos en el tema de la nomenclatura química. Aquí tenemos ácido sulfúrico. Como este ya es un compuesto, cada uno de los átomos involucrados aquí
en este compuesto tiene su número de oxidación específico. El hidrógeno, número de oxidación, más 1. El azufre, el oxígeno, número de oxidación, menos 2. El hidrógeno, ¿qué número de oxidación? El azufre, ¿qué número de oxidación debe tener? Más 6. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos los 2 átomos de oxígeno y lo multiplicamos por el número de oxidación, nos da más 2. Si nosotros tomamos el menos 8, 4 átomos de oxígeno por menos 2 nos da menos 8. Entonces, la diferencia sería 6, pero ese 6 debe ser ¿qué? Positivo. Más 6 para el azufre. ¿Por qué? Porque al sumar el número de oxidaciones totales nos debe dar 0. Esto nos da más 2, más 6 y menos 8. La suma total para ese compuesto es 0. ¿Sí? Es neutro. ¿Sí? La suma de número de oxidaciones de una molécula, como el ácido sulfúrico, debe ser neutra. Perfecto, aquí nos da 0. Bueno, acá, en este compuesto, tenemos de que le hemos dado valores también. Este 3, su índice 3 que está aquí, corresponde al hierro. Entonces, el hierro quiere decir que está trabajando con número de oxidación más 3. El oxígeno trabaja con menos 2. El azufre trabaja con más 6. Si ustedes hacen todo este cuento, lo analizan, le tiene que dar 0. Vamos a hacerlo. Tenés 2 átomos de hierro, lo multiplicas por 3, te da más 6. Tenés menos 2 del oxígeno, te da menos 8. ¿Sí? Y por acá tenés 3 por menos 2 te da menos 6. Entonces, el más 6 del hierro y el más 6 de este lado y el menos 6 de este lado acá te anulan toda esta molécula. Esta molécula también tiene un número de oxidación en sumatoria 0. ¿Listo? Entonces, estos son los valores de los números de oxidación. Y aquí tenés una molécula de oxígeno que, como está en estado libre, su número de oxidación es 0. Perfecto, no hay problema. ¿Para qué nos sirve nosotros clasificar esos números de oxidaciones de cada elemento? ¿Cuál es la importancia? Pues para ver cuál gana electrones y cuál pierde electrones. Cuál se oxida y cuál se reduce. Entonces, tomamos el hierro. Aquí está. Tomamos el hierro. Tanto como reactivo como producto. Como reactivo es F. Y como producto es F2. ¿Sí? Entonces, como acá hay 2 átomos, en los productos deben haber 2 átomos en los reactivos. Miren lo que aquí está. Aquí está. Igualito. Igual. Como ya igualamos el número de átomos, vamos a ver cuál es la variación del número de ¿qué? De electrones. ¿Cuántos electrones pierde este hierro? Va de 0 a 3. De 0 a 3, ¿qué quiere decir? Que pierde ¿cuánto? 3 electrones. Más 3. Mírenlo, aquí está. Pierde 3 electrones. ¿Listo? Pierde 3 electrones. Vámonos al hidrógeno. El hidrógeno va de más 1 a 0. Entonces, si va de más 1 a 0, aquí gana más un electrón. Más un electrón para el hidrógeno. ¿Correcto? Observen que el hidrógeno tiene 1, pero aquí en el ácido sulfúrico, ¿no? Este más 1 sale del ácido sulfúrico. ¿Listo? Bueno, ok. Una vez nosotros ya tengamos ubicados cuánto pierde el uno y cuánto gana el otro, entonces nosotros ya podemos hacer una reacción donde
la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción se junten, se unan, ¿sí? Cuando tengamos eso listo, entonces pasamos acá. Pasamos a esta. Profe, una preguntita. Sí, dígame. Profe. Sí, adelante. Bueno, pues lo que pasa es que yo en esto sobre el balanceo por R2 Ajá. y el algebraico he tenido unos problemas porque no me ha dado. Entonces yo tengo una duda, de acuerdo a lo que pues yo investigué. En la parte donde uno le suma el +1, el +6 y el -2 en la molécula de ácido sulfúrico. Donde está eso, sí señor. Sí. Ahí donde dice +1, +6 y -2, en lo que yo he investigado, todos esos números, al sumarlos o al restarlos, tiene que dar 0. Sí, sí, sí. Pero observa lo siguiente. Observa lo siguiente. Este 2 del hidrógeno multiplica el 1, te da +2. Este 4 del oxígeno te multiplica el -2, te da menos ¿qué? -8. ¿Cuál es la diferencia para que te dé 0? +6. Sí. O sea, +2 más 6 te da +8. -8 te da 0. O sea, esta molécula debe ser neutra. La suma global te tiene que dar 0. Para todas las moléculas acá, la suma global te tiene que dar 0. Y efectivamente, todas estas, con sus números de oxidación plenamente identificados, nos da 0. ¿Listo? En la tabla periódica están los números de oxidaciones de los elementos. Entonces, cuando ustedes encuentren algún grado de dificultad para identificar un número de oxidación, miren la tabla periódica a ver. Porque pues no siempre se trabaja con +2, no siempre con +3. Hay unos que trabajan con +5, unos con +6, otros con +7, en fin, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Mirar la tabla periódica. Bueno, como ya tenemos plenamente resuelto el tema de cuántos electrones gana el uno y cuántos electrones pierde el otro, hay que hacer un cruce. El número de electrones del hierro pasa a multiplicar a toda la ecuación del hidrógeno, mírenlo. Toda la ecuación del hidrógeno multiplicado por 3 y toda la ecuación del hierro multiplicada por 1. Se hace un cruce, ¿sí? De multiplicación del número de electrones ganados y el número de electrones perdidos. Listo. Cuando ya se tiene todo esto, vas a plantear tu ecuación final. Esta es la ecuación final, esta que tenés aquí. Para el hierro que está en reactivo le colocas 2. Para el hidrógeno le colocas 3. Para el hierro le colocas 1. Y para el hidrógeno le colocas 2. Estos coeficientes, el coeficiente 2, el coeficiente 3 y el coeficiente 3 deben aparecerte en la ecuación general, en la ecuación balanceada. Mírala que aquí abajo la tenemos. Esta ecuación balanceada es la ecuación inicial que no tenía nada de coeficientes. Estos coeficientes aparecen cuando ya tenés la ecuación balanceada desde el punto de vista de sus pérdidas y ganancias de electrones. Entonces aquí tenés 2 hierros, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Aquí nos faltó algo. Listo, sí. Aquí en esta parte nos faltó colocar el SO4, ¿no? HSO4. Aquí me faltó aquí. Vamos a aprovechar aquí y de una vez vamos a ver si me permite colocarlo. HSO4. ¿Listo? Ahí está. HSO4. Me faltaba ese pedacito allí para que la ecuación quede ya totalmente balanceada. Esa es una forma de resolver las ecuaciones por el método reducción-oxidación. ¿Listo? Bueno. Pausa, hagamos la pausa allí.
¿Alguna pregunta aquí sobre el tema de balanceo por el método redox? Reducción, oxidación, oxidación, reducción. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Todas esas ecuaciones de redox las tienen que resolver de esta forma. ¿Sí? Si va de 0 a +3, quiere decir que está perdiendo. Cuando está perdiendo, el número de electrones tiene que aparecer al lado derecho. Cuando hay pérdida, el número de electrones tiene que aparecer al lado derecho de la reacción. Cuando hay ganancia, el número de electrones tiene que aparecer al lado izquierdo de la reacción. Grábense eso. Grábense eso. Ganancia, ganancia, lado izquierdo. Pérdida, lado derecho de la reacción. ¿Listo? O sea, en pérdida los electrones tienen que aparecerme en productos. Y en ganancia los electrones tienen que aparecerme en reactivos. Para que quede claro. ¿Vale? Yo creo que ahí está claro. Y no se olviden, siempre se hace el cruce entre la pérdida de electrones y la ganancia de electrones. O sea, la semirreacción de oxidación la multiplico por 1. ¿Por qué? Porque 1 corresponde al elemento que está ganando electrones. Y lo multiplico acá por 3 porque este 3 corresponde al elemento que está, ¿qué? Perdiendo electrones. Tengo que, el balance electrónico se tiene que hacer. Si no haces el balance electrónico, estás más perdido que el hijo del Limber y no llegas a ninguna parte. ¿Listo? ¿Estamos claros allí? ¿Alguna pregunta sobre el balance por redos? Acá vamos a seguir con otro ejercicio que está allí y que es también muy a la mano para que lo podamos observar. Bueno. Este ejercicio se hace idéntico para todo lo que tenés para redos allí. Acá tenemos otro. Aquí tenemos sulfuro de astato. Aquí tenés con ácido perclórico y agua. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos la ecuación balanceada. Aquí tenemos la ecuación ya balanceada y aquí tenemos quiénes pierden electrones y quiénes ganan electrones. Entonces, pero lo primero que hay que hacer es colocar el número de ¿qué? De oxidación de cada uno de los elementos comprometidos en el compuesto. Aquí tenés +3 para el astato, tenés -2 para el azufre. Aquí tenés +1 para el hidrógeno, +7 para el cloro, -2 para el oxígeno, +1 para hidrógeno, -2 para oxígeno. Listo. Aquí ya están identificados los números de oxidación de los reaccionantes. Vamos al número de oxidación de los reactivos. Hidrógeno, +1. Oxígeno, -2. Todo este enredo. Al sumar y restar, etcétera, nos da +5 para el astato. Aquí tenés para el hidrógeno +1 y para el cloro -1. Acá tenés para el hidrógeno +1, para el azufre +6 y para el oxígeno -2. Listo. Identificados los números de oxidación. Entonces, tenemos que mirar cómo está variando el número de oxidación. ¿De quiénes? Pues de los elementos comprometidos en los enlaces. Aquí tenés AS, ¿cuánto tiene? +3. Y te pasa acá con ¿cuánto? Con +5. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues 2 electrones. ¿Qué quiere decir? De que este elemento está perdiendo 2 electrones. ¿Sí? O sea, ¿hacia qué lado tendría que estar esos 2 electrones? Hacia el lado de los productos. Porque está perdiendo. O sea, tenés 5 +5, que es carga positiva, y tenés -2, que es carga negativa. ¿Cuánto te da? +3. Ese +3 de la derecha es igual a este +3 de la izquierda. Listo, perfecto. Azufre. El azufre tiene -2 aquí, y por acá tenés un azufre con +6. ¿Sí?
Si el azufre tenés menos 2, cuando el azufre te llega a 0, ahí tenés 2 electrones. Y para llegarte a 6, tenés 8 electrones. ¿Cuánto pierde ese azufre? 8 electrones. Porque está en menos 2. Tiene que pasar por 0. Cuando pasa por 0, lleva una deficiencia de 2 electrones. Y al llegar a 6, 2 más 6 me daría 8 electrones. Aquí está. Está perdiendo 8 electrones porque se está oxidando. Y el cloro tiene más 7 y pasa a menos 1. A menos 1. Entonces, para el caso del cloro es lo mismo. Estás en 7 y tenés menos 1, tenés que sumarle un electrón. Entonces, para el cloro te da más 8. ¿Cuánto está perdiendo el cloro? Ganando el cloro en términos de electrones. 8 electrones, míralo, aquí está. 8 electrones. ¿Listo? Cuando ustedes desarrollan pues ya todo este cuento, todo esto, de la misma forma que lo hicimos para la reacción anterior, entonces ustedes se encuentran que aquí en el primer reaccionante, su coeficiente es 2, para el segundo reaccionante el coeficiente es 7, para el agua es 12, para los productos 4, 7 y 6. Y es simplemente empezar a mirar y a comparar el número de átomos por cada elemento y ya, listo. ¿Cuántos Profe, yo átomos tengo tiene? otra preguntita. Sí, adelante, mijo, dime. Profe, otra preguntita. Sí, adelante. Le escucho, hable. Ahí donde le da en el oxígeno, ¿En dónde? ¿En esta última ecuación? El compañero tiene el audio desconectado. Compañero. Siga, que me dígame. está fallando el internet. Habla que se le escucha. Profe, repito la pregunta. Que ahí donde da menos 2 en el oxígeno, en la molécula de oxígeno, que tiene 4, Aquí. oxígeno 4, Aquí. Sí. ahí no es menos 4. No, señor, es 4 multiplicado por menos 2. ¿Cuánto le da? Menos 8. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. Y el 4 es el número de átomos. Ese número de átomos lo multiplicas por el número de oxidación, entonces te daría menos 8. Y aquí tenés 1 más 7 que te da 8. La suma total para la molécula es 0. Porque la molécula debe ser neutra. Neutra significa que la suma global tiene que ser 0. ¿Listo? ¿Estamos? Ah, o sea que para el oxígeno siempre es menos 2 y no menos 1. No, Porque para yo el lo oxígeno. estaba colocando era menos 1. No, para el oxígeno es menos 2. Es menos 2. A ver, ¿en dónde le trabaja el oxígeno? ¿En dónde le trabaja el oxígeno con menos 1? En los peróxidos. ¿Se acuerda? El agua oxigenada. H2O2. En el H2O2, el oxígeno ahí te trabaja con menos 1 y el hidrógeno te trabaja con más 1. Solamente en los peróxidos, el oxígeno tiene el número de oxidación menos 1. El peróxido es el agua oxigenada, pero la fórmula es H2O2. ¿Ok? ¿Perfecto? Bueno. Con esto cerramos, clausuramos el tema de los talleres. Quería brindarle esta información. Péguense de esta información porque esta es la forma como ustedes pueden resolver los problemas que están allí pendientes. Esto que acabamos de hacer es la guía, es la base para ustedes resolver las inquietudes y los problemas que tienen allí. Recuerden de que hasta el martes tienen plazo para entregar lo que es el taller del segundo tema básico y del último tema básico para el 30. ¿Listo? Para que cumplamos esos plazos. El taller 2 del tema 2, del corte 2,
sería para entregarlo hoy, pero entonces les voy a dar ese espacio más para que el miércoles lo puedan enviar sin ningún grado de dificultad y sin ninguna prisa. Pero Profe, yo ya envié los talleres al glosario. el que lo haya enviado, pues bienvenido, no hay ningún problema. Ya lo envió, ya no hay nada que hacer. Pero esto es como para aquellos que no han logrado pues resolver todo y enviar, ¿no? Entonces ya tienen ustedes unos modelos que seguir allí de ejercicio, de problemas, y que de esta manera se pueden resolver todas esas inquietudes y todas esas dudas que usted. ¿Listo? Profe, ya se va a acabar la clase. La clase está hasta las 6:30. Profe, Ah, no era para que pasara a explicar el método algebraico, el de balanceo. Ah, ya, ok. Perfecto. Listo, aquí está. Bueno, aquí está. Método algebraico. Ahí está. ¿Listo? Ahí tenés la ecuación. La ecuación ya la vimos, la ecuación de clorato y ácido sulfúrico, la misma historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? A cada uno de estas sustancias le vamos a colocar un coeficiente numérico, alfabético, ¿sí? Vamos a utilizar la parte literal para colocarle a cada uno de ellos un coeficiente. Al primero, a la primera sustancia se le coloca la A minúscula, A minúscula. Al segundo, B minúscula, B minúscula. Al tercero, C minúscula, C minúscula. Al cuarto, D minúscula, D minúscula. Al quinto, E minúscula, la E minúscula. Y a este otro sexto, F minúscula, F minúscula. Bueno, cuando ya tengamos todo eso organizado así, vamos a buscar cómo igualar el número de átomos de un lado y de otro. Como no tenemos los coeficientes, esos coeficientes los que vamos a hallar, entonces yo tengo aquí, este tiene un valor A. Este potasio tiene un valor 1. Entonces, ese valor 1 lo multiplico por A y me da A para el potasio. Continúo buscando potasio aquí en la ecuación y me encuentro que acá en los productos A sería igual a ¿qué? A D, porque el potasio aquí tiene un solo átomo. Un átomo multiplicado por D me da D. Entonces, me resulta que para potasio A igual a D. Para el cloro también me da A, porque tengo un átomo de cloro. Y en la segunda ecuación tengo dos átomos de cloro multiplicado por E. O sea que A es igual a 2E. Perfecto, listo. Para el oxígeno, tres átomos de oxígeno multiplicado por A me da 3A. Pero aquí también tengo oxígeno. 4 átomos de oxígeno multiplicado por B me da 4B. Entonces sumo esto. 3A más 4B igual a productos. Tengo 2 átomos multiplicados por C, 2C. 4 átomos multiplicados por D, 4D. Y tengo un átomo multiplicado por F, más F. Ya tengo la tercera ecuación. Esas son ecuaciones algebraicas, por eso se llama método algebraico, que vamos a ir planteando, mirando cada uno de los elementos. Para hidrógeno, tengo 2B, 2 hidrógenos. Ese hidrógeno lo igualo a ¿qué? A D, que tiene un hidrógeno acá, y lo igualo a 2F. Míralo aquí. 2B es igual a D más 2F. Para hidrógeno. Para el azufre. Para azufre tengo 1 multiplicado por B, me da B. En reactivos. Y en productos, 1 multiplicado por D, me da D. O sea, B igual a D. Listo. Perfecto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Entonces, vamos a empezar a resolver esas ecuaciones. Aquí tengo que A es igual a D y B es igual a D. Entonces, A es igual a B y B igual a D. Ah, bueno, papi, yo no sé dónde andaba. Ecuación 1. Ecuación 2. Tengo esta. 3B, o sea, 3B. Como aquí tengo A, entonces coloco 3B igual a ¿qué? Más 4B igual a ¿qué? A 4F
¿Por qué 4F? Porque D es igual a F. ¿Sí? A ver. 4B igual a 4B más C más F. ¿Listo? Entonces, vamos a coger esta ecuacióncita y la vamos a transformar. Si me vengo a esta ecuación, a esta de acá, empiezo a encontrar valores para F y para B. 2B es igual a B más 2F. ¿F qué es? ¿F quién es? F valdría B medios. F valdría B medios. Entonces, siempre tenemos que hacer siempre tenemos que darle valor a una o a dos variables. En este caso le di valor a una sola variable. Aquí digo, si F me vale 2, entonces si F me vale 2, ya B me vale 4. Ya tengo valores para B y para F. Pero si yo tengo ya valor para B, también tengo valor para A y para D. ¿Cuánto me vale A? 4. ¿Cuánto me vale D? 4. Mírenlo, aquí está. ¿Y cuánto me valdría E? E me vale 2. ¿Sí? Lo saco de aquí. E vale 2. Entonces ya tengo A tiene valor, B tiene valor, D tiene valor, E tiene valor. La única que no tiene valor sería C. Aquí me vengo a esta ecuación y reemplazo todos esos valores. Y obtengo que C me vale 5. Ya con eso tengo toda la información para balancear mi ecuación. ¿Cuánto me vale A? 4. Mírenlo, aquí está. 4. ¿Cuánto me vale B? 4. ¿Cuánto me vale C? 5. ¿Cuánto me vale D? 4. ¿Cuánto me vale E? 2. ¿Cuánto me vale F? 2. Ahí está ya balanceada la ecuación. Ese es el método algebraico. Ecuaciones de primer grado y tenés que irlas juntando. Tenés que ir amalgamando cada una de esas ecuaciones hasta que encontrés valores para los diferentes variables. Repito, en la mayoría de los casos debes darle valor a una o a dos variables, un valor X. Es decir, si F vale 1, si F vale 2, si F vale 3, dale un valor a cualquiera de las variables y empezás a trabajar con esas variables. Esa es la forma de resolver por método algebraico las ecuaciones químicas. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Quién me preguntó sobre el tema de método algebraico? Fui yo, profe, Diego Fernando. Bueno, Diego, ¿le quedó claro eso? Sí, profe, sí. Sí, So- no so- que yo estaba Ajá. tenía la duda en cuanto a lo que usted decía, que había que agregarle pues un valor a cada F. Entonces pues yo le agregaba 1, le agregaba 2 y no no me le daba, daba, pues. no le Entonces daba. pues ya a la forma que usted lo tiene aquí resuelto, sí. Sí. O sea, pues yo seguía pues el procedimiento de acuerdo como lo investigué Ajá. y siempre decía que había que agregarle un valor. Ajá. Entonces yo le agregaba el valor, pero de ahí No. en adelante no me daba. Claro, Me daban claro. números que a la hora de balancear no tenían nada que ver. Diego, lo que Entonces, pasa pues es ya que ahorita ya... Diego, debes tener en cuenta lo siguiente. Si le das valor a una de las variables y eso te sale como fraccionario, entonces ese valor no va. ¿Sí me entiendes? Si decís, si F vale 2 y B me va a dar 4/3, no, F no sería 2. F puede ser 3 o puede ser 4. Entonces hay que ir jugando con eso. ¿Listo? Porque no puedes tener valores acá en las variables fraccionarios. Porque Bueno, siempre las ecuaciones químicas se plantean con números enteros sencillos. ¿Sí? Eso se llama ley de las proporciones múltiples.
esa ley establece de que en las ecuaciones químicas siempre se debe plantear con números enteros sencillos. ¿Vale? Sí. Ok. Entonces, está claro, este es el método algebraico. Lo resuelven tal cual Sí, como está profe, aquí. no, y también, Dígame, Diego. sí, sí, profe, y no que yo también lo que hacía era que cuando yo le agregaba un valor, puede ser a la A, le agregaba, pongamos el 2, yo lo que estaba haciendo era agregarle un valor a A y de acuerdo al resto, también le agregaba el mismo valor. No, no, Entonces no, yo le no. agregaba que 2A, 2AB, 2AC, 2AD. Ah, ya, ya, ya. Ya le Eso entendí. era lo que yo estaba haciendo. Sí, sí, Entonces ya le yo, entendí. Cuando usted le agrega la parte y de numérica, acuerdo. Y lo otro es que era, y de acuerdo. Señor, cuando usted le agrega la parte numérica a un literal, tiene que seguir trabajando con la parte numérica. Si usted dice, ya, sí. F vale 2, donde está F, colóquele 2. No le coloque 2F, solamente 2. ¿Sí me entiende? Porque usted ya le está definiendo a cada parte literal Sí, su valor. señor. ¿Ok? Listo, pues. Bueno. Hasta allí terminamos el tema de los ejemplos de las reacciones que teníamos pendientes, pues, como para ilustrarles a ustedes cómo es que deberíamos manejar este asunto. De todas maneras, creo que, pues, estamos claros en esto. Yo espero de que, pues, los que no hayan entregado la información, pues, la entreguen oportunamente, la envíen, porque es la manera como podemos nosotros, pues, salirle al paso a los compromisos que tenemos pendientes por resolver. Ustedes han hecho en las otras materias asesorías virtuales que no tengan nada que ver con clases y no con los talleres y con los temas de las actividades evaluativas. Sí, señor. Sí, señor, nosotros Sí, profe. recibimos asesoría de instrumentación técnica, ¿qué más? De dibujo técnico, Ajá, introducción a la Matemáticas. introducción a la construcción, construcción. Porque matemáticas. esto es una obligación, o sea, las asesorías para los talleres es una obligación, o sea, hay que hacerlas para que ustedes no van a tener ninguna dificultad para resolver estos detalles. Porque es que es muy complicado cuando a ti te dan 15, 20 ejercicios para resolver, pero no te dan ninguna ilustración de cómo ingresar a ellos, cómo desglosar eso, cómo resolver. Entonces, eso, todos los docentes están en la obligación de hacer este tipo de asesoría, así sea 1 hora, así sean 2 horas, bueno, la hora que se estimen conveniente hacer, ¿vale? Profe, ¿y el modelo de este taller usted nos lo envía por WhatsApp o dónde lo encontramos en la plataforma? Esta Esta guía, sí. guía, como la El resolvimos. video, Ah, no, yo te envío el video ahorita. el vi- la grabación usted la puede compartir. Ahorita cuando yo termine, yo grabo toda esta información y se lo subo como un video. Ok, profe, muchas No hay gracias. ningún problema. Yo la mayoría de las clases que hemos realizado, yo les he mandado el video. Ok. No hay problema. Yo ahorita grabo esto y entonces yo les envío por el correo grupal, por WhatsApp, ahí les llega, ¿vale? O sea, que Listo, ustedes profe. lo van a tener a mano, no hay problema. Listo, pues. Son las y 26. De todas maneras, pues, ya vamos a terminar, que era hasta las y 30. Ya, pues, la semana entrante sí arrancamos con tema de clase, pero por lo pronto, pues, traten de resolver esos talleres y los mandan al correo institucional o al correo personal, que no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Listo, profe, Listo. muchas Listo, gracias. profe. Ok. Bueno, entonces, quedamos así. Ok, profe. Muchas gracias a ustedes por... No, gracias a Listo, profe, usted gracias. por darnos el tiempo. Listo, pues. Entonces, quedamos así. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bueno, igualmente, feliz noche, pues. Bueno. Igualmente. Hasta Igualmente, luego profe. para todos, que estén muy bien. Igualmente, Hasta luego, compañera. muchachos. Feliz noche. Dios los bendiga. Amén, igual. Amén. Amén.
Bueno. Listo. Arreglado el tema. Bueno, entonces vámonos para cerrar esto. Finalizar.